and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. Honey, maybe, 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 yeah. En esta sesión vamos a tratar el tema de las reglas de las derivadas. Las reglas de las derivadas son todas aquellas funciones, todos aquellos procedimientos que nos ayudan a simplificar el trabajo hecho en las derivadas partiendo de límites. Que dicha fórmula es demasiado larga, entonces esto se hace para poder simplificar dicho trabajo. Las derivadas a partir del límite lo podemos ver en mi video anterior. Bueno, sigamos. Las reglas de las derivadas son varias. Está la regla del exponente, la regla de la cadena, la regla de multiplicación, de división, de suma, resta, etc. Pues yo voy a explicar una que otra rápidamente y a partir de estos conceptos ustedes pueden lograr hacer cualquiera. Bueno, este es de las más importantes, la que nos ayuda a entender las otras reglas, que es, si tenemos f de x es igual a n por x a la n, esto va a ser igual a f' de x, va a ser igual a, pongan mucha atención, esto es sumamente importante, a n por el coeficiente que vamos a tener acá, a este por este, entonces nos da n por n, lo vamos a poner entre paréntesis, por x, este x por x elevado a la n menos 1, le vamos a restar 1 a este, vamos a hacer un ejemplo numérico. Entonces tenemos que f de x es igual a, ¿qué digo yo? A 12 x a la 3. Listo, tenemos este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a aplicar esto acá. Entonces, f' de x va a ser igual a 12 lo multiplicamos por el exponente que tiene la x. Entonces, 12 por 3. Pongamos acá 12 por 3 por x elevado a la 3 menos 1. Siempre le tenemos que restar una unidad a ello. Entonces, f' de x nos va a quedar igual a 12 por 3, 36, x a la 2. I guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. Honey, maybe, maybe. Bueno, lo que es la regla de la suma y la regla de la resta son completamente idénticas. Entonces tenemos f' de x diré, de f de x más g de x. F' de x va a ser muy sencillo, va a ser el f' de x más g' de x, o sea, lo mismo, es completamente lo mismo, igual que la resta. F de x va a ser igual a f de x menos g de x. Esto va a ser f' de x es igual a f' de x menos g' de x. No vamos a hacer unos ejemplos numéricos de cada uno. El de la suma lo vamos a hacer muy sencillo para que le alcancen a agarrar. F' de x va a ser igual a 3 x a la 4 más 13x a la 2, no sé. Bueno, entonces lo vamos a hacer rápidamente. F' de x va a ser el primero derivado, 3 por 4, 12, y a este
exponente le vamos a restar 1, x a la 3, más 13 por 2, 26, y le restamos 1 al exponente, x. Listo, esta es la solución. Y para el de la resta, hagamos el mismo pero restando. F' de x va a ser igual a 3x a la 4 menos 13x a la 2. Es lo mismo, es completamente igual. Esto va a ser igual a 12x a la 3 menos 26x. Bueno, pues como podemos ver, el único concepto que hay que tener sumamente claro es el de las reglas de la potenciación. Y ya, y de resto todo es, lo otro es acomodar los números y ya. Maybe, dear, I guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. F de x, vamos a tener f de x va a ser igual a f de x por g de x. Vamos a tener un término multiplicado por otro término, una multiplicación. A este lo voy a llamar el 1 y a este el 2. Listo. Entonces eso quiere decir que f' de x va a ser igual a al primero derivado por el segundo sin derivar. Entonces a f' de x por g de x más el primero sin derivar, f de x por el segundo derivado por g' de x. Bueno, vamos a hacer un ejercicio numérico. Ahora tenemos que f' de x va a ser igual a 54 x a la 2 más, no, multipliquemos de una vez para que quede más sencillo el ejercicio, por 3 x a la 4. Entonces f' de x va a quedar igual al primero derivado. Entonces 54 x a la 2 derivado nos da 108 x por el segundo sin derivar por 3x a la 4 más el primero sin derivar 54 x a la 2 por el segundo derivado, 3 por 4 12 x a la 3. Listo. Multiplicamos acá y posteriormente sumamos. F' de x es igual a 108 por 3, eso nos da 324 x a la 5 más 54 por 12, que eso nos da aproximadamente 540, y 108 nos da 648 x a la 5. Listo. Entonces, como los dos términos son semejantes, los sumamos. F' de x va a ser igual a 324 más 648. Eso nos queda igual a más 4, 12, 1, 7 y 6 más 3, 9, a 972 x a la 5. Y esta es la solución de nuestro ejercicio.